Hoy tendremos la oportunidad de culminar un libro muy importante que además nos ha dado muchas riquezas y enseñanzas, por lo menos hablo en lo particular, que es este segundo libro de los Reyes, entre el primero y el segundo libro de los Reyes, porque además es un libro que permite entender muchas cosas relacionadas con nuestra propia fe, como el cual fue el recorrido de nuestra propia fe. Este capítulo 25 del segundo libro de los Reyes marca efectivamente el final de un periodo, el final de un tiempo, y va a dar inicio a un nuevo tiempo, a una nueva realidad para el pueblo judío, porque ya a partir de acá no volverán a ser el mismo pueblo jamás. En, en el marco contextual de lo que significa marcar fin a un momento de tu historia, la propia humanidad ha tenido trances o momentos así. Vamos a, por ejemplo, hacer un breve recorrido mental de lo que yo me pueda acordar de lo que han sido los conocidos los imperios. Y podemos hablar del imperio egipcio, podemos hablar de el imperio romano. Entre uno y otro pues estuvieron los, mm, los caldeos, estuvieron, que eran los de Babilonia, estuvieron los filisteos, que también en su momento fueron un grupo importante. Eh, bueno, todo lo que después ha migrado para que lo podamos entender más a nuestro tiempo, entre lo que fue la Unión Soviética, después lo que ha sido Estados Unidos, lo que es la evolución o el crecimiento hoy de China, son como que imperios, o sea, nacen unos, caen otros. El Imperio Romano fue uno de los más impactantes porque fue un imperio que desde su nacimiento hasta su extinción prácticamente definitiva se habla de cercano a 1000 años, a un milenio. Y eso no es poco tiempo, eso no es poco tiempo de imposición y de crecimiento. Pero bueno, tal como dice nuestra reflexión de hoy, todo tiene un necesario final. Hay un discurso que hizo Steve Jobs, si mal no recuerdo, fue en la Universidad de Stanford, cuando él en teoría había superado el cáncer de páncreas. Y él decía, entre las tres cosas que él reflexionó en ese discurso, que uno de los grandes inventos de la vida, por supuesto no estamos hablando de una persona que hubiese tenido una espiritualidad católica, ni mucho menos, pero bueno, sin duda fue un hombre importante en nuestro tiempo, porque además es el creador, el fundador de todas estas aplicaciones Mac y después los teléfonos Apple y inclusive todo lo que son estos dibujos animados Pixar, que también, si mal no recuerdo, por ejemplo, Toy Story fue una de las primeras películas computarizadas que además tuvieron un boom extraordinario. O sea, fue un innovador. Él decía que el mejor invento de la vida era la muerte, porque la muerte permitía renovar, permitía que se hicieran cambios. Entonces hay cambios que son necesarios en nuestras vidas. Y acomodarnos mucho a ciertas condiciones. Mira, hay momentos en que podemos estar en un estatus de poder, en un estatus de bienestar económico. Hay momentos que no, que nos viene en una situación de picada, de lo que no podemos, de que ya no nos van a tratar igual, porque ya no tenemos el mismo rango, la misma prestigio. O sea, la vida es así, la vida es muy ambivalente, tiene sus picos, sus altos y bajos. En el episodio pasado, anterior, nos habíamos encontrado el destierro del norte. Les había hablado de cómo el reinado del norte, lo que se conocía como el reinado de Israel, quedó destruido, además con un destierro muy cruel, muy sanguinario, tribus totalmente, prácticamente desintegradas y luego mezcladas, eh, que fue por los asirios. Pero el del sur, que es el que vamos a ver hoy, también sufre el destierro. En este caso, bueno, este destierro tiene dos personas que son determinantes. Nabucodonosor es un rey muy conocido, o sea, no es tan esquivo. Uno habla de Nabucodonosor y algo nos suena. Nabucodonosor fue el protagonista del destierro y de la destrucción de Israel, del templo, todas esas cosas que vivió este pueblo. Eh, y se decía era el rey que tenía en ese momento Jerusalén, pero este rey era, si me permito la comparación, era como una suerte del títere que fue Herodes cuando Jesucristo estaba caminando en nuestra historia como hombre. Nabucodonosor había hecho una primera invasión, había sacado a un rey que era el rey legítimo, eh,
si no me equivoco, cuando era parte del análisis de hoy, pero si no me equivoco, él era Joaquín. eh, y justamente este reinado de Joaquín terminó pues en el destierro de Nabucodonosor. O sea, lo vinieron, y lo sacan del trono, y Nabucodonosor, que un poquito quiero hacer el análisis, coloca a Sedecías. Eh, el rey de Babilonia deja un rey por Joaquín que se llamaba, o sea, eh, que toma el nombre de Sedecías. ¿Qué es lo que pasa? Sedecías al principio, él entendía que él era como como era Poncio Pilato, fue un procurador romano, pero no era el rey, o sea, tenía que rendirle cuentas al César. Pero después Sedecías empieza como a poner trabas, como a que, mira, yo soy el que manda aquí, yo soy el que toma las decisiones en Jerusalén, y eso fue lo que repercutió en el violentísimo saqueo o destrucción de la ciudad, porque además la ciudad fue sitiada y fue destruida. Pero les decía, bueno, el reino del norte había sido destruido principalmente donde aparece el protagonismo de Dios acá. Vamos a ir leyendo un poquito de asaltos, porque las lecturas de hoy son un poco largas, pero las vamos a resumir como hacia una manera narrativa. Primero, se dice que en el noveno año, fíjate, ya se decía, tenía 9 años gobernando. Vino Nabucodonosor con todo su ejército en contra de Jerusalén y acampó alrededor de la ciudad, cercándola con una empalizada, y la ciudad estuvo cercada cerca de el año 11. Estamos hablando de un sitio, o sea, cuando hablo de sitio, es sitiar de casi un año. En el día 9 del cuarto mes de este año, el hambre se hizo muy fuerte en la ciudad. De hecho, fue la característica, una estrategia militar muy cruel, pero muy eficiente. Tú bloqueas la ciudad y al bloquearla impides que entre o salga alimentos, exportaciones, comercio, y la gente empieza a morir de hambre. Eso fue lo que aplicaron ellos. Entonces dicen que hicieron una abertura en el muro, en uno de los muros, y las personas trataron de huir en la noche. Por lo menos entre estos estaba también Sedecías. Sin embargo, bueno, capturan al rey y lo llevan a Ribla, donde estaba Nabucodonosor, lo somete a juicio por traición. Fíjense ustedes, esto de colindar, de cohabitar con el enemigo, con el que hace el mal, pensando que si tú estás allí en una actitud adulante, servicial, aprovechándote, eso no te va a pasar factura en el mal. Y es como que entre demonios nunca se puede hablar de lealtad, ¿no? Le hacen un juicio a Sedecías por traición, que además había sido colocado por el mismo Nabucodonosor. Y esto que voy a narrar es muy cruel, porque a Sedecías le colocan delante de él a sus hijos, ¿ok? Los degollan y luego a él le sacan los ojos. Y las palabras de Nabucodonosor fueron: esto va a ser lo último que tú vas a ver. O sea, después de eso ocurre el destierro, la destrucción del templo y todas esas cosas terribles que ocurrieron allí. Hay otro punto importantísimo que ocurrió en este destierro, porque el destierro de Jerusalén fue muy distinto el destierro de Judá. El reino del sur fue distinto al del norte, porque el del norte hubo una masacre de hombres, se llevaron a las mujeres, a los niños, pero además los asirios los mezclaron. O sea, mezclaron las razas, entonces esas tribus literalmente quedaron como desfiguradas. No es que se perdieron del todo, porque hay una pregunta que hacía un sacerdote que yo sé que nadie la sabe responder. Yo me quedé ponchado en el sitio. Él decía: en los tiempos de Jesús hubo una persona que aparece en el Nuevo Testamento que pertenecía al reino del norte y estaba dentro de esas tribus. ¿Quién era? Entonces, bueno, uno empieza a buscar, era como un curso, no en línea, ¿no? Pero uno empieza a buscar y no conseguía nada, hasta que te consigues a la sacerdotisa Ana. Esa sacerdotisa, que fue la que le presentaron de hecho a Jesús, cuando Jesús es presentado en el templo a Simeón, que Simeón tiene esa frase tan hermosa: ahora Señor, según tu palabra puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo.
con Simeón estaba esa sacerdotisa, que además tengo entendido era una viuda, que bueno, se había consagrado todo después a Dios y vivía en el templo, y ella pertenecía a la tribu del norte. De hecho, el, la tribu era la tribu de Aser pero sin H, ¿no? Aquí la estoy buscando en línea para no dejar ningún espacio en blanco, pero lo que les quiero decir es que, bueno, es un dato interesante porque estas tribus del norte habían sido totalmente destruidas, ¿no? O sea, habían sido totalmente acabadas por el destierro de los asirios. Aquí la conseguí, en el capítulo 2 versículo 36 dice el texto: había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿Ves? Ese Aser, literalmente como suena, pero sin H, era la tribu del norte. Cierro paréntesis. ¿Qué ocurre? El destierro del sur es distinto porque ocurre lo mismo, se los llevan, pero siempre les permitieron estar juntos. Mire, y pareciera loco lo que voy a decir, pero eso marca la diferencia. Eso marcó la diferencia porque cuando pasan los 70 años de ese destierro en Babilonia, donde los judíos vivían ellos esclavizados, pero vivían juntos como comunidad, viene la invasión de, o sea, los que invadieron a los caldeos, que si mal no recuerdo fueron los persas, y con esta invasión, cuando se logra, eso lo narra muy bien el libro de las crónicas, que ya le daremos una breve introducción a este libro en su momento. Cuando se logra ese destierro, la primera decisión que toma este nuevo conquistador es devolver al pueblo de Israel a su tierra, volverles a dar su tierra. Eso fue muy importante, muy, muy importante, porque ellos de ahí, de ese regreso, ellos regresan habiéndolo perdido todo. ¿Okay? Ese emperador que los devolvió, que les permitió devolver, fue Ciro, que era el rey de Persia. Y efectivamente se cumplió la promesa, pasaron 70 años y él permite, el primer decreto es que el pueblo de Jerusalén, de Israel, vuelva a su tierra. Pero esta gente vuelve sin nada. Ya habían perdido todo lo material, inclusive en algunos casos familias, trabajos, perdieron todo. Y lo único, ya eso lo hablaremos en el capítulo posiblemente siguiente, pero de aquí surgen lo que se conoce los Anawim, que eran los pobres de Yahvé. Es decir, la gente que la única riqueza que tenía era Dios. María era un Anawim. Gente que no tenía palacio, no tenía título, no tenía riquezas. Lo único que tenían como riqueza era Dios. Eso fue el nuevo brote que se llamó. De ahí, si nosotros queremos entender nuestra fe, cómo se transformó, cómo fue esta depuración, esta poda tan dura que tuvo el pueblo de Israel, viene de aquí, de este acontecimiento con Nabucodonosor. Pero lo que les iba a comentar ya para cerrar un poquito este capítulo, es que la gente que va a Babilonia, no fueron todos, hay gente que se quedó en Jerusalén, destruida, en ruinas, pero se quedó. ¿Y por qué? ¿A quiénes se llevaron? Se llevaron a las personas que tenían talento. Se llevaron a las personas que, por ejemplo, tenían habilidades, para que lo podamos entender hoy. Si usted era plomero, usted era escriba, o sea, usted sabía escribir, o era estudiado, usted era abogado, o sea, usted se lo llevaba porque usted iba a ser útil en la tierra, ¿verdad? Pero el que no tenía ninguna habilidad o un aspecto debilucho, iba a ser más una carga que una ayuda, los dejaron, no los mataron, los dejaron. ¿Y saben quién se quedó? ¿Quiénes fueron de los que se quedaron como descartados, ignorados, que no servían para nada? Por ejemplo, un profeta como el profeta Jeremías. Se queda en Jerusalén. Jeremías vivió la Jerusalén destruida. Y esos son datos importantísimos, porque a veces una cosa es lo que valora el mundo, otra cosa es lo que valora Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este destierro? Las mismas del pueblo del norte: idolatría, malos reinados, traiciones, actitudes inmorales. Fue lo mismo. Entonces, Dios juzga al mundo igual. Dios juzga al mundo igual. Están los que tienen fe en Él, sí, están sus hijos, los que, por ejemplo, nosotros los cristianos católicos podemos sentir que tenemos los sacramentos, tenemos la Eucaristía, principalmente tenemos la vida pastoral, tenemos al Papa, tenemos los consagrados, es perfecto, tenemos la palabra de Dios, tenemos un arsenal de cosas para ser muy buenos, pero
A quien más se le da, más se le exige. Pero al final el juicio es el mismo. O sea, usted se portó mal, usted hizo daño, usted robó, usted maltrató, usted idolatró, usted se dejó entregar a otras creencias que no tenían nada que ver conmigo y las consecuencias son las mismas. ¿Cuál fue la consecuencia? Hasta aquí. Hasta aquí llegó la paciencia de Dios, hasta aquí llegó lo que yo podía protegerlo, ahora van a vivir el fruto de sus propios actos. Y es duro, pero al final, dentro de toda esa insensatez, dentro de todo ese dolor, dentro de toda esa sequedad, aparece el Dios de la esperanza, porque inmediatamente que ocurre el destierro empieza la esperanza del volver. Y es así, a veces nosotros tenemos salud y mira, nos sentimos bien, chévere, vamos adelante, y de repente viene y pasa algo que nos hace perder la salud, la paz, y nos acordamos cuando teníamos salud y cuando teníamos paz, y vivimos esa situación tan dura, pero mira, al final pasa, Dios quiera que permita que pase. Cuando pasa y retomas tu salud, ya tu percepción de la vida es distinta, sobre todo cuando son enfermedades que dan miedo, cuando son enfermedades que prometen cosas delicadas, ¿no? Unido a eso, ya para ir un poquito haciendo el marco de cierre, viene la lectura del juicio final. La lectura del juicio final eh, va unida a la que hicimos la semana pasada, que tenía que ver un poquito con lo que yo llamaba el pequeño apocalipsis, que es donde Dios anuncia la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, donde él dice que no quedará piedra sobre piedra, pero después Cristo hace la narrativa del juicio final. Y es cuando él dice el Hijo del Hombre vendrá, ¿no? Mira, y esto es lo mismo, la venida de Cristo a nadie debería darle miedo. Es un momento de dicha para el mundo, es un momento que marca el fin del mal, la reconstrucción de la creación entera, la resurrección de los muertos. O sea, es un día verdaderamente que cuando ocurre estoy seguro que muchas almas dirán, ¿por qué no llegó antes, no? Pero también hay que decirlo, va a llegar como un invasor, como llegó Nabucodonosor a Jerusalén. En el momento que menos lo esperamos, va a mover nuestros cimientos, nos va a quitar todo lo que nos sirva para la salvación y nos va a juzgar, y nos va a juzgar. De hecho, esa lectura se llama el juicio final. O sea, Dios juzga, ama y juzga. Y es la que ustedes conocen perfectamente, que dice que colocó a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos, o a los buenos a la derecha, a los malos a la izquierda. Y les dice, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, y estuve en la cárcel y me fueron a ver. Los justos preguntarán, Señor, ¿y cuándo hicimos nosotros todo eso que tú dices? Y él dice, bueno, cada vez que lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. A los malos les dirá lo mismo. De hecho les dice, los maldice, una palabra muy dura y en la boca de Dios más, aléjense de mí y vayan al fuego eterno. De hecho, decía un sacerdote que Cristo es el que más habla del infierno. En toda la Biblia, el que más habla del infierno es Cristo. Y dice, vayan al lugar donde ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Y les hace la misma, pero en negativo, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Aquí la única palabra que aparece diferente es el no. O sea, no me dieron de beber, no me recibieron en su casa, no me vistieron, no me fueron a visitar, y ni siquiera cuando estaba enfermo o cuando me encarcelaron. La gente no justa, la gente mala, va a decir, y bueno, ¿y cuando nosotros te dimos así para que nos estés reclamando eso? Entonces dice, bueno, cuando no lo hicieron con alguno que lo necesitó, no me lo hicieron a mí. Y entonces Cristo termina, y estos irán al suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Ahí está no sé si la palabra que voy a decir es correcta, pero ahí está la dicotomía o el blanco y negro de toda esta historia. Al final hay dos caminos, la salvación o la condenación. Y la condenación es el último recurso que Dios quiere para nosotros. Es que Dios ni siquiera se la pasa condenando a nadie. Es el fruto de nuestras propias decisiones. Todas estas lecturas lo que nos invitan como síntesis, primero a pensar que todo tiene un final, las riquezas, los imperios, las empresas, bueno, la misma vida, o sea, que esto todo se acaba y todo se descompone y todo trasciende, y el mundo de hoy no es igual al mundo de mañana, ni de ayer, perdón, ni mejor ni peor, no lo voy a calificar, porque sé muy poco para hacerlo. Pero el de mañana, el del 2100, 2200 o cuanto dure la humanidad, 3000, nunca jamás va a ser igual a este.
Eso, las cosas cambian, los imperios cambian, las realidades económicas cambian, pero Dios está allí siempre. Dios no cambia, dice Santa Teresa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Entonces, esa es la síntesis de toda esta reflexión con la que nos invita a pensar. Ya será el segundo libro de los Reyes. Por más cómodo que estemos, cuidados. Cuidado con lo cómodo que nos sintamos en el mundo, porque eso puede cambiar. Pero también lo mismo para la gente que se sientan desesperanzadas, que todo me sale mal, es que nada de lo que hago me lo opinan bien, es que todo le consiguen un defecto, es que no salgo de una desgracia para entrar en otra. Calma, que eso también va a pasar. Eso va a pasar. La vida es así y Dios nos acompaña en las buenas y en las malas. Así que ánimo y a seguir adelante. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.